prometiste. Te pido, Señor. Iglesia, la vid verdadera, Ministerio Ebenecer, Antigua Guatemala. Se complace en presentar su programa, La Biblia, fiel y verdadera. Muy especial por muchas cosas que ya le voy a ir comentando en el camino. Entonces, sin embargo, también, hermano, nosotros debemos ir apreciando lo que nosotros tenemos. Aunque aquel país es un país muy lindo en muchos aspectos, ¿verdad? La verdad que lo que nosotros tenemos en Guatemala es bien, bien especial. Y no sufrimos tanto nosotros el evangelio como se sufre en otras áreas, y yo siempre procuro visitar o llegar a algún lugar entendiendo cómo se mueve Dios, ¿verdad? Y hay que valorar lo que uno tiene, hermano, porque a veces tal vez nuestro país carece de muchas cosas, pero de lo que no carece es de la palabra y de la presencia del Señor, y yo creo que eso es lo más valioso. Entonces es de valorarlo, de entenderlo. Yo le pedí permiso a los pastores porque me atreví a hablar con los pastores allá en México para procurar llevarme a los jóvenes de aquí a un evento que van a tener el otro año. Porque yo quiero que ellos miren cómo es el evangelio en otros lados, para valorar. También para nosotros abrir un poquito nuestro entendimiento, nuestros horizontes, ¿verdad? Y que apreciemos lo que Dios nos ha dado también. Allá hay hermanos preciosos, preciosos que están prevaleciendo, hermano, a veces en desiertos espirituales, con mucha sequía de muchas cosas. Y nos enseñan a nosotros, hermanos, su humildad y el hambre que tienen por la palabra del Señor. A veces aprecia más el hambriento el pan que el que está saciado, ¿verdad? Y entonces a veces es bueno pasar un poquito de hambre para valorar lo que Dios nos ha dado. Entonces yo tengo el anhelo de que ellos lo miren, y entonces, si Dios nos lo permite, así lo vamos a hacer. Pero se lo quería comentar, hermano, porque ellos están poniendo mucha atención a nosotros, más de la que nosotros consideramos, porque ellos anhelan lo que nosotros tenemos. Entonces, ese es el primer mensaje que le traigo de allá, ¿verdad? Decirle, hermano, que Dios nos ha dado mucho, pero al que más se le da, también más se le va a demandar. Entonces, la demanda que tiene Guatemala, yo no voy a hablar de los otros ministerios, ni voy a hablar de otras iglesias. Yo voy a hablar de nosotros, de los que nos corresponden, que es la antigua Guatemala. Pero tenemos una demanda alta, hermano, porque tenemos que nosotros de saber lo que Dios nos ha dado. Bueno, entonces no lo asusto más, ¿verdad? Sino que lo saludo. Quisiera yo empezar desarrollando, hermano, una serie de temas, si el Señor nos lo permite, hablando acerca del entendimiento, que es lo que nuestro apóstol ha estado desarrollando últimamente. Acuérdese usted que nosotros vamos a procurar siempre irnos en la línea de la enseñanza de lo que él ha estado impartiendo, pero intentamos profundizar sobre ese pensamiento y sacarle las mayores pigas posible. Entonces quisiera, hermanos, que ustedes me ayudaran. Vamos a empezar con la cita de Mateo 13:23 y luego nos vamos a ir a la de Mateo 13, de 13 al 15. Y entonces
Así como lo hemos hecho, yo le voy a pedir que usted me ayude con los versículos bíblicos para que los tenga ya preparados. Entonces, empecemos con la cita de Mateo 13, 23, por favor, hermanos. Gracias. Entonces, vemos nosotros, hermano, mire, este tema del entendimiento va a estar ligado un poquito a lo que hemos estado hablando acerca de las plantas, de los árboles, porque el entendimiento está íntimamente ligado al fruto. Lo que nosotros entendemos, o de la manera en que nosotros vayamos a entender, es nuestra capacidad de nosotros de fructificar. Acuérdese que una de las conclusiones para mí más importantes que sacamos del tema de los árboles era que el árbol está solicitándosele, se le está invitando constantemente a dar el fruto, de lo que tiene que fructificar. No tanto el pavonearse, ¿verdad? Con lo que se logra ver, que a veces son los dones. El don es más exhibible, por así decirlo, que el fruto. Y a la larga, hermano, nosotros vamos a ver también en la parábola de la higuera, que fue la higuera la que no dio fruto, pero se exhibió y entonces el Señor la maldijo a la planta que no dio fruto. Entonces, vayamos por partes. Primero, el Señor quiere que demos fruto. ¿Para qué? Para que entonces Él nos dé el reino a nosotros. Entiéndase que se le va a dar el reino a la iglesia que fructifica. El que no da fruto va a ser cortado, según la Biblia, y luego maldecido para ser echado al fuego. ¿De dónde sacamos eso? De la parábola de la higuera, o de lo que el Señor hizo con la higuera, porque cuando vio a la higuera la maldijo y la sustrajo y entonces fue cortada. Entonces, vemos acá, hermano, que el entendimiento está íntimamente ligado al fruto de la iglesia. Lo importante que tiene que ser nosotros de entender, porque usted se recuerda, en esta parábola el Señor está explicando que la semilla está siendo compartida, la misma semilla, y eso para mí es clave en esto, porque la misma semilla está siendo lanzada a diferentes campos y a diferentes terrenos, pero solo el terreno que entiende es el que fructifica. Entonces el problema pareciera no estar tanto en la semilla, porque el mensaje es la misma palabra del Señor. Pero entonces nosotros la preocupación debe estar en entenderle al Señor. Y voy a hablarlo desde este sentido. No necesariamente entenderlo con la mente de nosotros, sino a percibir lo que el Señor quiere de nosotros, porque es diferente. Porque los que estaban, los sacerdotes que estaban en funciones, el sacerdocio que estaba en funciones en los tiempos del Señor Jesucristo, entendían más de la ley que los mismos apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces no está en el conocimiento en sí, hermano, de algo que nosotros podemos llamar como doctrina o profundidades, sino el apercibimiento de la misma en nuestra vida diaria, la que nos hace fructificar. Porque si esto es de que sea un entendimiento en la mente, hermano, entonces estamos haciendo mal las cosas y vayamos a meternos a seminarios teológicos. Pero no es eso, no es ese el mensaje del Señor, sino que lo que el Señor les decía a los fariseos era que ellos, hermano, tenían ese conocimiento, pero no aplicable a ellos. Porque ellos lo sabían, pero lo sabían del texto a la mente nada más, pero no en su diario de vivir. Entonces, empiezo diciéndoles, hermano, esto no es entendimiento puramente, valga la redundancia, no sé, a la mente de nosotros. Cuando le hablo del entendimiento, hermano, yo lo que le quiero dar a entender es que usted tal vez, con todo respeto se lo digo, tal vez sepa de la Biblia, pero no le ha entendido nada a Dios. Porque esto tiene que llevarnos a nosotros a fructificar lo que sabemos. Entonces
No estamos nosotros peleándonos con el entendimiento, no, al contrario. Yo quiero con estos temas que despertemos al entendimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, empezar por ahí, de que no es el que gana el esgrima bíblico el que más entiende. No, eso no es, eso es tener buena memoria y ser aplicado para estudiar, y lo felicitamos. Pero ahora entender nosotros la mente del Señor, ¿verdad? ¿Quién conoció la mente del Señor? Entender qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Esa es la aplicación. Entonces, si nosotros entendemos, si nosotros recibimos, pero para entender, entonces vamos a dar fruto. Acuérdense que también, no me recuerdo, usted tal vez se recordará o lo tiene ahí abierto, hay un campo que sí recibe la semilla, pero no me acuerdo cuál es, pero dice que las preocupaciones del mundo ahogan la semilla. Yo creo que es el que cae entre pedregales, si no me recuerdo mal, ¿verdad? Entre espinos, ok, entre espinos. Entonces las preocupaciones, entonces, ¿esos también entendieron? Si esto fuera la mente, esos también entendieron al nivel de la mente, pero no lo entendieron aplicado a una fe. Entonces se les ahogó la palabra. Entonces, ¿de qué les sirvió? Entonces el entendimiento es bien importante, hermano. Acuérdense, sin entendimiento no hay fruto. Sin fruto no hay reino. Ahora, hermano, entonces queremos nosotros que se despierte el entendimiento de nosotros a lo que el Señor quiere para nosotros. En ese sentido yo le diría, con todo respeto, todos nosotros necesitamos esto. No importa qué tan viejo sea usted en el Evangelio, qué tanto haya hecho usted en el reino del Señor, todos nosotros tenemos que procurar entenderle a Dios, ¿verdad? Y Dios es tan profundo y tan extenso y tan eterno que nadie puede venir a decir que ya le entendió todo a Dios, ¿verdad que no? Ahora, entonces miremos algunos principios básicos, hermano, antes de entrar a lo que le quiero hablar. Oseas 4:6, hermanos, si alguien lo tuviera listo, yo se lo agradecería. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de ti. Ahora, fíjese que entonces vemos nosotros acá que el Señor está diciendo. Acuérdense que el entendimiento, el conocimiento va a estar ligado también, la aplicación de eso, del conocimiento, el entendimiento va a estar ligado al recibimiento del reino, y dice el Señor, el sacerdocio. Si tú rechazas el sacerdocio del Señor, si tú rechazas el conocimiento, entonces yo, dice el Señor, te rechazo de sacerdote. Son principios, hermano, para que nosotros entendamos que también a veces hay gente que se molesta porque uno no le provee todo lo que ellos quieren, pero lo que pasa es que yo también miro que Dios pone condiciones. Y entonces el que no cumpla con las condiciones de Dios, Dios mismo dice, está bien, yo no te quiero rechazar a ti, pero como tú me rechazas a mí, entonces me das el derecho de rechazarte de nuevo. Entonces estás sembrando rechazo, entonces cosecha rechazo en Dios. Rechazas el conocimiento, está bien, no eres sacerdote entonces. ¿Te olvidas de la ley? Perfecto, yo me olvido de tus hijos. Son parámetros de Dios. Entonces, veo yo, hermano, que entonces también se puede ganar el sacerdocio. Porque si lo aplicamos al revés ese verso, ¿cómo sería esto ahorita? Que si nosotros, por cuanto tú no has rechazado el conocimiento, ¿Aceptaste el conocimiento? no has rechazado el conocimiento, tú serás mi sacerdote. Entonces te recibo como sacerdote, ¿verdad? Entonces hay una aplicación para nosotros de que hay una oportunidad del que quiere recibir esto. Entonces, sigamos poniendo algunas bases, hermanos, sobre esto del entendimiento y que está íntimamente ligado al conocimiento, pues obviamente, ¿verdad? Miremos Marcos 4:11. Pero ya no leímos Mateo 13:13, ¿verdad? Me quedé pendiente. Sí, al 15. Porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora, mire, por favor, hermano, ¿con qué se entiende según eso lo que acabamos de leer? ¿Verdad que no todo está ligado a nuestro entendimiento de nuestra mente? Porque hay gente, es que mire,
Yo no voy a poner en tela de juicio que la gente no entienda la palabra, porque yo no creo que nosotros pastoreemos gente tonta. Yo no creo eso. Lo que yo sí creo es que a veces hay gente dura, porque su corazón no percibe el mensaje de Dios, porque esto es un mensaje en nuestro corazón que usted se debe de percibir. Volvámoslo a leer, porque podemos sacarle un poquito más, creo yo, a esas espigas. Otra vez leamos del 13 al 15, hermanos, por favor. Por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Entonces dice el Señor, ¿verdad? Entonces les voy a velar la información. Interesante, hermano, cómo trabaja Dios, ¿verdad? Porque mire, aquí yo miro, miremos el principio. ¿Qué mejor maestro que nuestro Señor? ¿Verdad que no había mejor? ¿Quién mejor para explicar algo, una profundidad de la naturaleza de Dios, sino el mismo Dios, que está dando una clase sobre su propia naturaleza? Pero fíjese que el Señor no se la pone fácil a los que tienen el corazón duro, sino que le esconde la revelación en parábolas. Ahora, ayúdeme usted a pensar. ¿Me ayuda a pensar? ¿Verdad? Allá en el viaje un niño le dijo a un hermano: es que hermano, yo tuve una idea. Y le contesta el niño y le dice: ¿y no se siente muy solita? Le dice, ¿verdad? Como que solo tiene una idea, ¿verdad? De vez en cuando, ¿verdad? Entonces, pero ayúdeme usted ahorita a pensar, ¿por qué el Señor esconde esa revelación en parábolas? ¿Por qué viene el planteamiento? Porque yo diría, ¿verdad? Si a ellos les cuesta, sería mejor hablárselo más claramente, ¿sí o no? Si yo me estoy dando cuenta que hay un grupo que no me está entendiendo, se lo voy a intentar plantear de una manera que ellos entiendan. Pero dice el Señor, al revés, se lo voy a poner en parábolas porque no voy a hacer que me entiendan. Porque si me entiendan los tengo que salvar. Ayúdeme usted a analizar eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios trabaja así. Porque no será, hermano, que el Señor lo que nos está planteando es que Él nos deja a discreción de nosotros el querer o no entenderle a Dios. Con el orgullo o la humildad que nosotros queramos manejar la vida, así le vamos a entender a Dios. Con la dureza o con la suavidad que nosotros queramos ser. Entonces yo digo, yo me pongo a pensar, yo enseño la palabra de Dios, pero si Dios no quiere enseñarle o no quiere revelárselo a los que han sido duros en su corazón, necios en su corazón, ¿por qué yo voy a tener que enseñarle a ellos lo que Dios no les quiso enseñar a ellos? ¿O tengo yo la revelación o el poder para darles a ellos esa revelación o ese poder? Yo no lo tengo en mí. Si Dios no se lo quiere mostrar a los duros, ¿quién soy yo para entonces querer trabajar con duros? No sé si me estoy dando a entender. Entonces veo que entonces el Señor ahora dice, entonces como que este evangelio y esta revelación y este conocimiento no es de alzados, ni de duros, ni de tercos, sino de humildes. Entonces me estoy dando a entender, hermano amado. Entonces yo veo, hermano, que entonces condición de nosotros para entender es que usted quiera ser humilde, hermano. Y otra cosa que yo veo acá, que Dios entonces nos va a golpear el orgullo de nosotros, escondiendo revelación en donde nuestro orgullo no buscaría, pero como queremos ser humildes, hermano, vamos a ir a buscar donde consideramos nosotros que Dios va a escondernos la revelación a los humildes. Entonces Dios empezó a hablar en parábolas, hermano,
Y el que tenga dureza en su corazón, hermano, no se lo entendió al Señor, no se lo entendió. Entonces yo creo algo, hermano, que vamos a pescar el entendimiento, el mensaje de Dios lo vamos a agarrar en la medida en que nuestra humildad nos lo permita. Por eso yo le diría, hermano, no rechace el mensaje que proviene de Dios, sin importar cuál sea el mensajero, porque Dios se lo puede esconder ahí. A veces se lo puede esconder en un niño, se lo puede esconder, hermano, en alguien incluso inconverso, le puede esconder Dios un mensaje a veces, porque a veces también de los cuervos se sirve el Señor para llevar carne, ¿verdad? Pero también, hermano, se lo puede esconder en un hermano que alguien usted tal vez consideraría es menor que usted en rango espiritual, pero ahí escondió Dios su mensaje. Entonces, queremos despertar este entendimiento, pero por favor, hermano, no despierta el entendimiento de la iglesia que es dura. Entonces, por favor, ayúdeme, salude al hermano que está a la par suya y vuelvo a darle la bienvenida, Dios le bendiga, hermano, y que el Señor me lo guarde, lo prospere en todo lo que usted emprenda. Pero dígale, mire, hermano, esto es de sensibilidad espiritual en humildad. Esto es de sensibilidad en humildad, hermano. Con dureza no le vamos a entender a Dios, Señor. Entonces tenemos, hermano, que primero que todo nosotros bajar nuestros conceptos humanos o lo que nosotros consideramos que es correcto para poder entenderle a Dios. Déjeme ponerle un ejemplo. Este tema, mire, por cierto yo le digo, este tema es bien difícil de explicar, hermano. O sea, mire, porque hablar del entendimiento tendríamos que haberle entendido algo a Dios primero, ¿verdad? Pero yo estaba un día en la universidad, hermano, y la universidad donde yo estudiaba lo obligaba a uno a tomar cursos ajenos a la carrera, porque ellos, pues el dogma de la universidad era formar gente íntegra para que saliera a la vida profesional con integridad. Entonces yo llevé cursos de pensamiento ignaciano, landivariano, católicos, la universidad era católica. Yo recibí cursos de teología católica, pero también recibí cursos de ética y moralidad. Bueno, yo estaba obligado a llevarlos, ¿verdad? Pero para mí fueron bien interesantes entender el pensamiento humano. Entonces nos estaba hablando la licenciada del curso de ética y ellos ponían a hablar de todos los pensamientos filosóficos, ¿verdad? Filosofía y demás. Y entonces llegó el día en que entonces nos tocó hablar del pensamiento filosófico de Jesús, ¿verdad? A la manera humana, pensamiento humano. Y entonces en su momento dijo la licenciada, yo me acuerdo bien de ese pensamiento, y dijo, como por ejemplo usted mira que el pensamiento de Dios es socialista, dijo. Porque Jesús, usted se le mira en el ministerio de Jesús, en favor de los pobres y fue a ayudar a los pobres y sanaba a los pobres, le predicaba a los pobres, un pensamiento socialista. Pues yo me quedé con el pensamiento y dije, bueno, en cierta manera sí se le ve al Señor trabajando con los pobres, ¿verdad? Bueno, me pareció su punto. Llegué ese día a la universidad, en la noche llegué a la iglesia con el apóstol y entonces él leyó, a mí no se me olvida, aquel versículo en el cual dice la Biblia, ¿verdad? Porque el que más tiene, más se le dará. Y dijo el apóstol. Entonces el Señor no es socialista. Porque se recuerda, hermano, que dice, ¿verdad? Dice el Señor. Que aquel que no tenía, dice, ¿se acuerda? Escondió el talento y entonces viene el Señor, le quita al que tenía solo uno, se lo quita y se lo da al que más tenía. Porque Dios le da más al que más capacidad tiene de administrar. Es el pensamiento de Dios. Pero entonces
Pero entonces, por qué eso lo estoy diciendo? Porque hay gente que no entiende el pensamiento de Dios. Porque eso es de entendimiento, no con un corazón duro, sino que entender cómo piensa Dios. Y entonces vienen a la iglesia a pedir justicia bajo un pensamiento socialista. Dice, no, eso no es justo, hermano, porque aquí a todos nos deberían de dar parejo. Todo debería ser parejo en la iglesia. Yo veo la Biblia y yo no miro que Dios trabaje así. Porque usted se recuerda, hermano, que hubo quienes Dios les dio más que a otros. A uno le dio más minas que a otros. A uno le dio más dones que a otros. Y el pensamiento, y el socialismo es repartir parejo. Ellos le llaman eso la correcta distribución de la riqueza, ¿verdad? Pero Dios no como que no trabajara de esa manera, ¿verdad? Eso por ponérselo yo en un pensamiento. Entonces, hermano, perdóneme, el que no perciba el entendimiento de la manera en que Dios plantea la vida, hermano, para él, hermano, va a rechazar esto, porque no le va a querer entender a Dios. Se lo voy a intentar poner, por ejemplo, en un concepto que usted maneja ya muy bien. Pero, por ejemplo, hermano, mire, ¿cuántos apóstoles habían, según la Biblia? No, yo no les dije cuántos tuvo Jesús. ¿Cuántos apóstoles hubo en la Biblia? Por lo menos más de 12. Y le puedo decir por lo menos 13, porque usted me podría decir los 12 del Cordero, como me dijeron alguien por ahí, más Jesús, ahí ya son 13. Más Pablo, 14. Y hermano, nos podemos seguir yendo en una lista de todos los otros. Pero eso usted lo percibe. Pero aquel que tiene el corazón duro en su entendimiento, hermano, ellos no perciben que hayan más de 12 apóstoles. Porque la dureza del corazón no les permite entender el velo. La dureza del corazón. Hay muchas iglesias que no permiten entender el mensaje del velo. El arrebatamiento, la dureza del corazón no permite que mucha gente le entienda. ¿Por qué? Porque lo que nos estorba es la dureza. Ahora, entonces, está bien. Nosotros no estamos en ese plan. Nosotros sabemos que hay más de 12 apóstoles. Padre Santo, espero que sí, ¿verdad, hermano? Sino que le está predicando a los hermanos, a los discipulados, ¿verdad? Sabemos que la iglesia tiene que usar velo, ¿verdad? ¿Qué más le mencioné? La cobertura, va, perfecto, va, pero entonces ahora yo diría, ¿y no será que también ha habido dureza en nuestro corazón y por eso no hemos podido percibir algunas otras cosas? Así como hay la iglesia, las otras iglesias tienen dureza en su corazón, para eso que nosotros vemos y decimos ellos están duros, no entienden. ¿No será que en nuestro corazón a veces puede haber un poquito de dureza y nosotros no hemos percibido algunas cosas que Dios nos ha querido decir, pero por duros no lo hemos entendido? Entonces, hermano, por eso le decía, el entendimiento está ligado a que nosotros bajemos nuestras defensas y aceptemos lo que Dios quiere decir, lo que Dios, no lo que el predicador, lo que Dios nos está hablando. Bueno, avancemos, hermano, porque a mí se me está yendo mucho el tiempo en esto. Marcos 4:11, si alguien lo tiene, hermanos, por favor. Juan 13, por favor. Estoy poniendo bases. Entonces llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Sí, hermano, mire, aquí hay un principio. A ver, aquí necesito su ayuda. No va a parar. Aquí yo necesito su ayuda. ¿Cuál principio hay? ¿Pero cuál? Mire, pues, analice lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Va, mire, pues, se lo voy a intentar barajar de otra manera. No se centre tanto en el acto
que están haciendo de lavado de pies. Céntrese en el principio que el Señor le está explicando a Pedro. Pero estaba diciendo que en ese momento no entendía, Ajá. pero iba a llegar un tiempo donde él iba a entender. Et- Un proceso. Entonces el Señor lo que le está diciendo a Pedro es, hacelo, aunque no lo entendas. Hacelo, aunque ahorita no lo entendas. Pero si no lo haces, aunque tú no lo entiendas, estás saltándote el principio. Entonces jamás lo vas a entender. Es que mire, ¿sabe por qué se lo digo? Porque hay hermanos que si ellos no lo asimilan primero con su mente, se niegan. Pero como esto no le tienen que bajar a la mente, solamente. Entonces viene el Señor, mi hermano, mire, por favor, hermano, ayúdeme. ¿Qué mejor maestro que el mismo Señor Jesucristo para enseñarle algo a alguien? Y el Señor le está diciendo, "No, ahorita no lo vas a entender". Le pregunto, el Señor Jesús hubiera tenido el poder suficiente para que le hubiera entendido todo de una vez, ¿sí o no? ¿Y por qué no lo hizo? Porque ahí nos está enseñando un principio a nosotros. Nos está diciendo que entonces hay cosas a las cuales tal vez nosotros, nuestra mente se va a negar, pero que las deberíamos de hacer. Por fe, exactamente. Entonces yo decir, bueno, Señor, si eso es lo que tú quieres, yo no estoy de acuerdo, pero no lo entiendo ahora. Pero si no lo hago ahora, jamás te voy a entender. Entonces yo miro ahí por lo menos dos cosas. Uno es lo que está diciendo el hermano Alfredo. Fe para decirle, los principios de Dios, los pensamientos de Dios son tan lejanos a los míos como el cielo y la tierra. Entonces, hermano, obviamente va a haber un montón de cosas que yo no se las voy a entender a Dios de primas a primera. Pero ahí entra la otra cosa, la obediencia al principio de lo que Dios nos está enseñando. Tercer punto para mí, hermano, de ese principio, que entonces el Señor le enseña y le explica a los que obedecen. Entonces, hermano, yo no sé si a usted le interesa que el Señor le enseñe y que nosotros entendamos, pues son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero entonces yo miro que el Señor le hace que entiendan los que practican por obediencia. En la práctica de la obediencia uno va entendiendo muchas cosas. Por ejemplo, mire pues, hay un hermano en Ebenezer Marte que tiene problema con el diezmo. Con el diezmo. Él jamás va a entender las bendiciones del diezmo si no las practica. Entonces, si él, hermano, nunca lo hace, entonces él nunca va a entender la bendición. No es lo mismo, hermano, entenderlo en la teoría que entenderlo ya en la práctica. No sé si me estoy dando a entender. Mire, yo por eso, hermano, con todo respeto, ahora ya no lo he visto, pero antes, hermano, había un comentarista de fútbol aquí en Guatemala, que yo le dije una vez a alguien que lo estaba viendo, decirle, mira, yo no quiero menospreciarlo, pero en realidad a mí me parece hasta risorio esto que están haciendo. Era un comentarista de fútbol ciego, hermano. No sé si usted lo vio alguna vez. Entonces él daba su opinión, pero ¿de dónde daba su opinión si no? Entonces se ponía él, sí, para mí la técnica de ese jugador no es correcta. Pero ¿cómo va a dar su opinión, hermano, si no? Pues, perdón, con todo respeto para esa persona, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que entonces a veces, hermano, nosotros como cristianos podemos ponernos en el lugar de empezar a decir y a explicar y a hacer y si no estamos en nosotros en la práctica, ¿cómo vamos a entenderlo, hermano? Entonces viene el Señor y le dice a Pedro, hazlo,
y luego entiende. No, el cristiano lo que quiere es entender para poder hacer. No, hermano, mire, a mí cuando me baje el rema, entonces yo estoy dispuesto. Yo no miro ese principio ahí. Lo que el Señor le está diciendo, tú háceme caso. Y si no, no vas a tener parte conmigo, punto. O mire pues, hermano, o sus papás, cuando le estaban enseñando, le decían, hijito, andate a la escuela. Papá, fíjate que a mí no me ha bajado el rema del colegio. Entonces, cuando el Señor me hable, entonces yo voy a ir. No, si yo te estoy mandando, esa es la instrucción que tienes que hacer y punto. Mejor me hubiera quedado en México, hermano. Entonces yo miro ahora que entonces los cristianos se agarran de, no, hermano, cuando Dios me hable. No, un momento, ya está plasmado en la Biblia, ya Dios le habló. Si Él ya habló. Hermano, mire, cuando yo sienta la vía, pues, hermano, si el Señor se lo está diciendo, perdóneme. ¿Qué más vía? Si Dios ya se lo dijo. Mire, por cierto, hermano, mire, al apóstol nosotros nos agarró en curva, en un discipulado ya los jueves, porque leyó aquel versículo. No me estoy saliendo del tema, yo que le estoy poniendo ejemplos de cómo funciona el entendimiento. Leyó aquel versículo en el cual se recuerda que dice que entonces tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Se recuerda todo eso, verdad? Y hasta ahí creo que todos estamos en el acuerdo, ¿verdad? Pero entonces lee la parte en que dice, estuve en la cárcel y me visitaste. Entonces viene y se voltea. Y yo hago lo mismo con usted. Yo soy vengativo. ¿Eh? Ahora pregúntele usted al hermano que está a la par suya. ¿Y cuándo has ido a la cárcel a ver gente, hermano? ¿Has ido a la cárcel? Porque lo que pasa es que lo siguiente es lo terrible, porque entonces le dice, cuando no me viniste a ver, apártense de mí, perdón, no, mejor lo leemos, buscamos el versículo, así usted se pelea con la Biblia y no piensa que yo le estoy diciendo cosas feas. ¿Qué dice? Mateo 25, pues déjenme que lo busque aquí, Mateo 25, ¿qué sería? 25:36. Mire cómo es esto del entendimiento, ¿ah? Aquí está, empecemos desde el 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recibiste, estaba desnudo, me vestiste, estaba enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Entonces respondió el rey, les digo que cuando hiciste esto a uno de mis hermanos, a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Perfecto, hasta ahí estamos todos lindos, ¿verdad? Entonces les dirá a los de su izquierda, a los que no hicieron eso, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces la instrucción aquí está, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Hermano, entonces sigamos. Fui forastero, no me recibiste. Estaba desnudo, no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces le dice, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Por qué no se lo hiciste a uno de los más pequeños? Entonces le dice, ustedes irán al castigo eterno. Entonces yo miro, mire pues, el entendimiento. Yo estoy hablando del entendimiento. Yo no sé si usted percibe lo mismo que yo percibo acá, pero yo miro una instrucción bien clara para toda la iglesia. Va, pero no, yo le aseguro, hermano, que si uno se pusiera a preguntarle a la gente si está de acuerdo en hacer lo que está diciendo acá, mucha gente se negaría. Para empezar, que mucha gente está contenta de que la gente en la cárcel, que está en la cárcel, esté ahí.
Dice, no, esos están metidos ahí por ladrones. Bueno está, lo hubieran pensado antes, dice la gente. Pero en realidad el Señor a nosotros, a ninguno de nosotros nos mandó el Señor a condenar a nadie, sino a visitar a los que están en la cárcel. Verá que colisiona un poquito con el pensamiento, con el entendimiento. Entonces yo me acuerdo el apóstol estaba hablando de esto y llamó al pastor Dubón, Héctor Dubón, porque él tiene una iglesia ahí en la cárcel, en la zona 18. Y entonces él contó cómo le está yendo con ellos, con los que están en la cárcel. Y estaba contando que hay hermanos que le dicen, porque él se le acerca a un hermano y le dice, hermano, mira, fíjate que me acompañás a la cárcel, allá tenemos la iglesia en la zona 18, que yo por cierto yo ya fui y es horrible. No le voy a decir mentiras, es espantoso, hermano. Entonces él se le acerca a los hermanos y le dice, hermano, ¿me acompañás a la cárcel? Entonces le dice, no, hermano, ese es tu llamado. Es que a ti te llamó Dios a eso, a mí no. A mí el Señor me llamó a los libres. Qué topado, porque en realidad lo que dice esos versos es que todos nosotros. Entonces yo le voy a decir algo a usted. Usted tiene un llamado a la cárcel. Y a los enfermos, y a los desnudos, y a los hambrientos, y a los sedientos. Usted tiene un llamado. Esto no se trata de que cuando me baje el rema, hermano. No. Esa es responsabilidad suya. Entonces ahora, los otros 20 pesos es si lo estamos haciendo o no. Entendimiento. Entonces yo digo, un hermano al que se le pide, hermano, mire, venga por favor a las 10 de la mañana. Y él no se le da la gana de hacerlo, hermano. Perdóneme, si él en eso no cumple, porque no le ha bajado el rema, perdóneme, hermano, mucho menos va a ir a la cárcel, hermano. Jamás va a ir a ver un enfermo, hermano, si no le ha bajado el rema. Entonces aquí el principio que yo miro es que para entenderle a Dios primero hay que hacerle caso. Entonces, ¿no será que los más obedientes son los que más entienden? Porque entonces cuando está uno ahí en esos lugares, empieza a entender muchas cosas. Oh, sí, hermano. Mire, cuando uno empieza a llegar, por ejemplo, no quiero hablar de la cárcel. Por ejemplo, a mí me pasó ahorita en Puebla. Fuimos a una iglesia en Puebla, pequeña. No llegaba la congregación a más de 100 personas. Si llegábamos a 60 personas, tal vez estoy exagerando. Pequeña la iglesia. Y hermano, mire, un avivamiento impresionante. Le voy a contar los instrumentos que tenían. Tenían 2 teclados y una batería. Entonces había un teclado que hacía el chunga, chunga, chunga. Y había otro teclado que hacía la parte de las trompetas, porque no tenían trompetas. Y una batería bien sencilla que solo hacía el tas, 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 tas. Eso era todo. Hermano, mire, a mí me dieron ganas de llorar. Le soy sincero. Porque cuando yo vi al pueblo, hermano, yo no estaba poniendo la atención porque es que a nosotros no nos iban a llevar ahí, sino que a otro lado. Entonces yo no iba preparado. Entonces yo estaba, hermano, arreglando algunas cosas del tema, cuando en eso como que el Espíritu me hubiera hablado y me dijo, ponerle atención a la gente, hermano. Cuando volteé a ver, hermano, a mí me impresionaron los hermanos. No había un hermano que estuviera en su lugar, hermano. Todos se habían salido de su lugar y danzaban, hermano. A mí me tocó mi corazón. De verdad se lo digo. Me impresionó tanto la sencillez para adorar a Dios, hermano. Sin excusas.
Va, y le voy a decir, hermano, y que espero que no me vayan a ver esto, hermano, pero el hermano que está dirigiendo ni siquiera buena voz tenía, ni estaba afinado. Va, eso fue en la adoración, en la alabanza, perdón. Cuando empezó la adoración, todo el mundo se tiró al suelo, hermano. No, a mí me hicieron pedazos, hermano. Entonces, el entendimiento empieza a llegar al corazón de uno. Porque hay gente, mire, pues porque hay gente que si no ponen tales y tales instrumentos, no dirige fulano con tal voz, que tiene que ser la mejor voz de la iglesia, es la que tiene que dar la mayor unción, no está bueno el servicio. Mejor me los voy a llevar a Puebla. Y aprendámosles a los que no tienen instrumentos cómo se alaba y cómo se adora. Entendimiento, ¿no? Entonces, con todo respeto, entonces yo miro que hay gente que se hace pedazos por eso, que sí tal nota, no sé qué, que no sé cuánto, no sé qué. Y yo miro, y yo digo, y estos, en la sencillez, hermano, lo que produce eso. Entendimiento. De saber yo. Ok, entonces tal vez no está tanto en algunos otros detalles, más en la sencillez del corazón de nosotros, la bendición. Porque no todo lo que yo le estoy diciendo es que entiende el que tiene el corazón más sencillo. Llega nuestro apóstol a una santa cena en la cárcel. Hay un coro, ¿vos te acordás de los del himno Los Ángeles? El que dice algo así como satisfecho. ¿Cómo es? Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria. Entonces dice el apóstol que cuando él llegó a la Santa Cena en la zona 18, hermanos, estaban cantando ese coro, pero no en adoración como lo cantamos nosotros, sino que ellos lo estaban cantando rápido. Entonces estaban, satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y rápido. Y hermano, dice que una presencia del Señor, hermano, impresionante. Entonces él tuvo un pensamiento y dijo, estos que están en la cárcel son libres para alabar. Y los que están libres están en la cárcel no pueden alabar igual. En la sencillez, hermano. Y ahí queda instrumentos, ni que 8 cuartos, hermano. Ahí ahí a pulmón abierto. Correcto. Entonces nosotros a veces nos ponemos un poquito piquis, ¿va? Y pensamos que por piquis espirituales ya entendimos. Yo miro, hermano, que Dios liga mucho el entendimiento a la sencillez. Impresionante, hermano. Pero vamos a que esto no, mire, hermano, yo se lo puedo contar y usted tal vez me lo puede recibir, pero lo necesita ver. Si no lo mira usted, no me va a entender lo que yo le digo, estoy diciendo, hermano. Yo le puedo describir Disney, ¿va? Y decirle, mire, hermano, usted llega, ahí hay una pelotona así enorme, hermano, que se llama Epcot, que cambia de colores. Y usted, una pelota que cambia de colores, ¿verdad? Pero necesita verla, hermano. Si no, no es lo mismo. Entonces, muchas cosas se entienden hasta que nosotros practicamos. Se me está yendo mucho el tiempo, ya no me va a dar tiempo de nada. Pero mire, se lo estoy diciendo, mire, ¿por qué se lo digo? Porque entonces ahora vayamos a la práctica de esto. ¿Cómo le va a entender a Dios sobre evangelismo si nunca sale a evangelizar? ¿Cómo le va a entender a Dios alguien de oración si nunca viene a orar? ¿Cómo le va a entender a alguien a Dios de predicación si nunca sale a predicar? ¿Cómo le va a entender a alguien de adoración si nunca adora? ¿Me explico? Entonces es en la práctica muchas veces, hermano, que por eso el Señor le dijo a Pedro, lo vas a entender después. Tú haceme caso. Y cuando lo hagas,
Sí, pues ya te voy entendiendo, Señor. Sí, pues lo que tú te referías era a esto, ¿verdad? En la práctica, hermano, hay un secreto. El problema es que muchas veces, hermano, el cristiano quiere quedarse con el conocimiento en la mente, pero no en la práctica. Entonces, este es un llamado a despertar nuestro entendimiento. ¿Cómo? Le pregunto, ¿cómo? ¿Cómo? Obedeciendo a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Hazlo y ahí vas a entender. No importa si no estás de acuerdo, porque también al mismo Pedro le dicen, va Pedro, mientras fuiste joven, tú ibas y hacías como tú querías, ¿verdad? Pero ahora que eres viejo, otro te ceñirá y te va a llevar a los lugares donde tú no quieres ir. Pues tú no estás, Señor, yo no estoy de acuerdo con eso que están diciendo, yo no estoy de acuerdo con tal instrucción, yo no estoy de acuerdo. Perfecto, qué bueno que no estés de acuerdo. Ahí se demuestra la madurez. Si el maduro hace lo que no quiere y el inmaduro hace lo que quiere, pues madurez se va a demostrar en que otro me está ciñendo y me está diciendo, haz tal cosa. Señor, yo no estoy conforme con ese pensamiento. Sí, pero le vas a tener que hacer ganas y en el camino vas a ir entendiendo. Entendimiento por obediencia, entendimiento por obediencia, entendimiento por obediencia, entendimiento por obediencia, entendimiento por obediencia. En la obediencia se destapa el entendimiento. Bueno, ¿seguimos o ya no seguimos? ¿Qué horas son? Las horas nos quedan. Usted mucho habla, hermano, y mucho alega. Por eso no avanzamos. Entonces, ¿qué nos quedamos? En Juan. Por lo menos lleguemos a 2 de Pedro 3:11, hermano. Y ahí nos quedamos y luego seguimos con lo demás. Hechos 12:11. No, esa no debe ser la cita. Es aquel verso que dice, es aquel verso que dice, ahora entiendo. ¿Ese es? Ok. No, pero es que no es. Sí. Ajá. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Dios. Sí, pero no, déjame un momentito, hermano. No es ese el verso. Porque el verso que estoy buscando es donde está diciendo, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado. No. Es el que dice, ahora entiendo que el Señor no hace excepción de personas. Ese es el que estoy buscando. ¿Verdad? Si le sale la del ángel, eso no es. Por eso yo digo, yo me equivoqué. Le puse otro verso que no era. Si puede, busquémoslo, hermano. ¿Será? Busque acepción de personas. 10:34. Ok. Perfecto. Léetelo, David, si pudieras, si lo tuvieras ahí. Ok, gracias, David. Entonces cambiamos 12:11 por 10:34, me dijiste, ¿verdad? Va, hermanos, miren pues, le pregunto, en Hechos 10:34, ¿dónde estaba el Señor Jesús? No, ¿el Señor Jesús? Ya se había ido. O sea que ya había terminado el trabajo del Señor Jesús con los apóstoles, ¿sí o no? Y ya se estaba haciendo el traslado hacia el tiempo del Espíritu Santo. Pero mi punto es que, hermano, mire, ya habían caminado 3 años los apóstoles con el Señor. 3 años con el Señor. Y Pedro dice, ahora entiendo que Dios a todo el mundo quiere.
Esa fue la revelación que se le pegó a Pedro, hermano. Ala, hermano, mira, entonces yo digo, si Pedro, que estuvo 3 años con el Señor, no se la cachó al Señor, hermano, ¿no será que hay un montón de cosas en las cuales nosotros estamos bateando? ¿Y usted se decepciona de que los hermanos no le entienden a la primera vez que usted explica en el discipulado? Y este fue discípulo del Señor 3 años, hermano, y ahora dice, ay, ahora entiendo que el Señor de veras que todo el mundo quiere, ¿va? Como que Dios es bueno, ¿va? Esa fue la revelación que se le pegó. Ala, no, hermano, y usted, a nosotros nos da risa, pero, hermano, llega Juan, mire, llega Juan al cielo, mire cómo esto es el entendimiento, llega Juan al cielo, hermano, mira a un ángel y se le tira a los pies, y el ángel le dice, no, hombre, levántate, no seas clavero, hombre, adora a Dios. No a nosotros. Juan, hermano, el que recostaba la cabeza en el pecho del Señor, Juan, que se le reveló el Apocalipsis, Juan, discípulo del Señor Jesús. Juan llegó al cielo y no entendía qué era lo que pasaba en el cielo, hermano. Mire, ¿cómo nos habrá ido nosotros, hermano? Si Juan vio un ángel y se le tiró a los pies y dijo, este es el Señor. Entonces yo por eso le digo que el tema del entendimiento es bien difícil, porque primero para entenderle al Señor tenemos que entender que no entendemos nada. Y que si el Señor no nos ayuda, nos explica, solo vamos a llegar a hacer un montón de clavos al cielo, hermano. ¿Se recuerda que alguien hizo un video de una profecía del hermano Otto? ¿Se recuerda? Y salía con la voz aquella profunda que él hacía, ¿verdad? Yo vi el Apocalipsis, decía el hermano Otto, ¿verdad? Bueno, y él en ese testimonio dice que él vio el Apocalipsis, hermano, y entonces ve, y entonces dice que mira un ser hermoso y se le tira, y un ángel lo agarró y le dijo, no lo adores, es el anticristo. Entonces yo digo, Dios mío, como que entonces sí está difícil entender, ¿va, hermano? Por eso le digo, esto es de humildad. Porque si usted viene con que ya, no, yo ya me las, porque ya se sabe un par de conceptos de doctrina, un par de temas del apóstol, nos la llevamos de que ya sabemos, estamos en la calle, hermano. Primero hay que entenderle que tal vez no entendemos nada. Job 42:3, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entendimiento que iba llegando por revelación. Antes era en teoría, ahora miro. Miremos lo que dice Hechos 8:13, porque si no me acuerdo cuál es. ¿No es Job 42? ¿Cuál? ¿Job? ¿Estás segura? Pero si esa es la cita, Job 42:3. Entonces no me confundan, hermano. No solo no entiendo, sino que entonces me confundo, ¿verdad? Bueno, es 42:5, va. Hechos 8:13. ¿Eso cuál es? Hechos 8:13. Volvételo a leer, por favor. Bueno, no, eso no me acuerdo por qué lo puse. Perdón, hermanos, que este tema lo hice ayer a las 12 de la noche. Y así de lado, ¿verdad? No me acuerdo por qué lo puse. Tal vez estaba poniendo en otra cosa. Quitémoslo. Marcos 7:14. Marcos 7:14. Revelación. O sea, mire, es que esto va progresivo. Primera de Pedro 1:13, con eso vamos a terminar. Y me quedo pendiente de segunda de Pedro 3:11 para hablar acerca del entendimiento que despierta. Sí. Ok. No, hermanos, ustedes están de mis ayudas, yo les estoy diciendo que no entiendo y encima me dan versos que no son, ¿verdad?
Sí, estoy fregado, hermano. Primera de Pedro 1:13. Ahí está. Ser sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos amados, el mensaje hoy, como manera de introducción de este tema del entendimiento, ciñamos nuestro entendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero no está completo. Ciñamos el entendimiento para la acción. Luces, cámara, acción. ¿Qué había que hacer? Empezaba el rollo, ¿verdad? Entonces, hermano, el entendimiento no está ligado a la pasividad. Esto es ponerlo por obra, ponerlo por obra, ponerlo por obra. Yo recibo el texto, pero hermano, perdóneme, con todo respeto, yo lo tengo que poner por obra. Si no, no voy a entender. Si no entiendo, no doy fruto. Y si no doy fruto, no recibo el reino. Porque mucha gente se queda, hermano, con el concepto, se lo aprende, tal vez hasta lo expone en otros grupos, pero hasta ahí quedó, y eso no es así. Esto tiene que, hermano, ponerse por obra. El entendimiento, ciñan vuestro entendimiento para accionar. Ok, hoy el mensaje es la oración, perfecto, lo voy a poner por obra. Hoy el mensaje es la profecía, perfecto, lo voy a poner por obra. Hoy el mensaje es el perdón, perfecto, lo voy a poner por obra. Perfecto, porque en el accionar de ese entendimiento, ponerle play a la acción, entonces, hermano, se me va a dar a mí el entendimiento pleno de las cosas. Y entonces ahí me convierto yo en lo que dice Mateo 13:23, me convierto yo en un campo que está dando fruto. De lo contrario, no. Cristiano que da fruto es el que entiende porque pone por obra. Hay que hacer más. Hay que hacer más, hermanos amados, más, ¿verdad? No nos quedemos solo con lo que ya hemos entendido, ¿verdad? Y qué bueno que hemos entendido muchas cosas, y qué bueno que hemos accionado muchas cosas, eso está precioso y está maravilloso, pero hay más cosas por qué entender, porque acuérdense que el árbol de la vida da 12 clases de frutos según su estación. Entonces, bueno, qué bueno, tú tienes un fruto, perfecto, hermano, seguí dándolo. Otro. Y tú tienes otro fruto. Ah, perfecto. Te felicitamos. Otro. Y tú tienes otro. Perfecto, hermano. Pero tienes que dar otro. Para que no nos quedemos nosotros estancados solo en una parte. Tenemos que dar más. ¿Quieres entenderle más a Dios? Haz más de lo que el Señor te está pidiendo por obediencia. Bueno. Segunda de Pedro 3:11, ahí terminamos. Y eso se queda para después. Me quedé en la introducción del tema. Segunda de Pedro 3:11. Será ese. Segunda de Pedro 3:11, ¿será? No, entonces yo tengo mal la cita. Ay, perdón, hermanos. Busquémoslo. Fíjense que tal vez ni siquiera va a ser segunda de Pedro, fíjense, hermanos, sino porque es aquel verso en el cual Pablo les está diciendo, esta es la segunda de Corintios, porque les está diciendo, esta es la segunda carta con la cual les envío, con la cual procuro despertar vuestro sincero entendimiento. Perdón, hermanos, es que yo ayer ya venía. Solo en defensa mía, para que no va a creer que es por negligencia. 3:1, Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ok. Bueno, otras versiones dicen sincero entendimiento. Ahí está.
Solo en mi defensa, hermanos, lo que me pasó a mí ayer fue que nos sacaron a la 1 de la mañana de Orizaba, una ciudad que está a 4 horas de la Ciudad de México. Caí en el aeropuerto y vine aquí a las 4 de la tarde con la noticia que me tocaba predicar. Entonces me bañé en automático, prediqué en automático y todavía me fui a hacer el tema. Entonces, hermano, yo creo que yo ayer ya estaba ya. ¿Verdad? Pero, perdón, es por eso, no, se lo explico para que usted no piense que es negligencia mía, ¿verdad? Sino que ya ayer sí ya, yo solo lo miraba a usted, hermano, ¿verdad? Pues espero que lleguen los hermanos porque hoy sí me costó sacar el tema. Bueno, amados, esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Entonces, hay que despertar el sincero entendimiento del pueblo. Pero eso va a ser lo que vamos a hablar el siguiente jueves, si el Señor nos concede licencia. No, perdón, miércoles, ¿verdad? Porque, hermano, mire, todo entonces lo que el Señor llama a despertarse está relacionado entonces al entendimiento que tiene que despertar. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el entendimiento se desarrolla en la acción. Pero si la iglesia no está, si la iglesia está dormida, ¿cómo se va a despertar? O sea, ¿cómo va a accionar ese entendimiento? Eso es una cosa. Y lo segundo es que esto tiene que ser un entendimiento sincero. Y eso hay que explicarlo. Pero eso será el otro miércoles. Sí, hermana. Sí, solamente que vaya enviada y bendecida y sí. Pero aquí está el hermano Alfredito, que es el encargado de evangelismo, y él la va a apoyar y enviar. Pero mire, hermanos, yo sí, aprovechando que el hermano lo volvió a mencionar, yo sí le dejo a usted la pelotita. Ahí sí se la dejo yo en la cancha a los hermanos de evangelismo para que ellos accionen cuando tengan que accionar. Pero de todos modos, no queda solo la responsabilidad en el lado de ellos, para ir a la cárcel o a los hospitales o a los enfermos, en el caso de Ananías. Yo miro que esto es un llamado a todos, hermano, ¿verdad? Claro, le voy a decir, no es cómodo, ni bonito, ni agradable. Y ahí me vuelvo a recordar del hermano Dubón, porque él de lo que estaba diciendo es que también hay hermanos que le dicen, no, lo que pasa es que a ti te gusta ir a la cárcel, le dice. Entonces él les dice, a mí no me gusta. Sé quién le gusta, si es horrible. Y lo peor, yo solo conozco la de la zona 18. Dicen que esa es la más terrible, aunque el infernito dicen que no se queda atrás, la que está ahí en Escuintla, ¿verdad? Infernito le dicen, ¿verdad? Entonces, pero sí es. Es que mire, hermano, ahí nos quitan todas las mañas, hermano, ¿verdad? ¿Hay comodidad qué? Ni dónde sentarse hay, ¿verdad? A menos que le paguen, porque ahí es todo con un quetzal. Ahí el que tiene un quetzal es millonario ahí, hermano. Es impresionante. Es que uno aprende muchas cosas, hermano. Se lo bajan a uno ¿verdad? Porque a veces uno se pone, no, es que yo tal cosa no la como yo. Ahí comen lo que hay, ¿verdad? Hay gente que vive injusticias muy feas ahí. Estaban contando, hermanos, que el apóstol contó que él conoció a un hombre que ya había cumplido su tiempo de condena, pero no tenía dinero para buscar abogados, mucho menos pagarles, y no tenía familia. Entonces él llevaba años ahí y nadie lo había sacado. ¡Hala, hermano! Impresionante. Porque es que a mí me impresiona, porque yo digo, este hombre estoy hablando de gente de la iglesia, de allá, porque están en la cárcel, pero son de la iglesia, son hermanos nuestros. Entonces el hombre no está amargado, está preocupado porque nadie lo sacaba. Y yo digo, y nosotros nos peleamos porque nos quitan una silla. Y ese hombre lleva años ahí encerrado y nadie lo saca, ya cumplió condena. No, hermano, es que mira, a uno le colisiona el pensamiento.
Por eso dijo el Señor, vengan a ver a los que están, vengan a ver los que están peor que ustedes, ¿verdad? Y van a entender muchas cosas. Impresionante. Bueno, si ya nos íbamos a, pónganse de pie, hermano, vamos a orar. Me dio mucho gusto volverlo a ver. Que estaba bendecido, gordito, ¿verdad? Eso es bueno. Pidámosle al Señor, ¿verdad, hermanos amados? Pidámosle al hermano Alfredito. Sí, Señor. Bendito Dios, bendito eres para siempre, Señor, porque tú, Señor, eres el único Dios todopoderoso y que inclinas, Señor, tu oído y tu mirada con misericordia ante nuestra debilidad, nuestra necesidad. Y así te damos gracias esta mañana, Señor, que tú nos estás dando, Señor, ese instrumento que es tu palabra, Señor, para que podamos ser transformados, Señor, y que nuestro corazón sea ablandado, Padre, porque es lo que tú pides de nosotros. Hijo mío, dame tu corazón y busca en tus ojos por mis caminos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Señor, que así nuestro corazón permanezca sensible, Señor, a la administración de tu Santo Espíritu, para que tu palabra sea arraigada y cimentada en lo más profundo, Señor, y así transforme nuestras intenciones, Padre, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras de nuestras manos y nuestro caminar, Padre, en el nombre de Jesús, para que se refleje, Señor, que el entendimiento, Señor, ha hecho su efecto, Padre, y que así podamos llevar fruto no solo al 30 por 1, no solo al 60 por 1, sino al 100 por 1, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos llevar ese fruto a partir de este momento, Señor, a los lugares donde nos toca ir, Señor, a los hogares, Padre, a los discipulados, Señor, que seas tú, Señor, el que nos des esa vida para que transmitamos la vida del fruto del árbol de la vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Iglesia, la vid verdadera. Ministerio Ebenecer, Antigua Guatemala. Presentó su programa, La Biblia, fiel y verdadera. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas, que espero tu promesa, que pronto volverá. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas, que un día